El 29 de septiembre a mediodía, siguiendo el itinerario de los libertadores del Alcázar, es decir, el que las tropas nacionales emprendieron en la madrugada del 28 por la puerta bisagra de la plaza de Zocodover, penetraron en la vieja ciudad imperial los generales Franco, Millán Astray y Varela. Con los generales subieron hacia el Alcázar, por un sendero sembrado de escombros, explosivos y granadas, periodistas y fotógrafos. Millán Astray, cuyas numerosas heridas estorban su marcha, sostenido por un oficial, va indignado. Con voz poderosa grita de repente: «Que nadie pase antes que yo, he venido a ser el primero», y se apresura a subir al Alcázar. Del edificio poco más que nada queda. Los dos pisos que lo componían se han hundido y solo los subterráneos han quedado intactos. Poco antes, cuando el general Varela había entrado en el Alcázar avanzando hacia los defensores que le esperaban formados militarmente, el coronel Moscardó se cuadró y lleno de emoción, exclamó con energía: «Mi general, sin novedad en el Alcázar». Ahora, al entrar el generalísimo Franco con Millán Astray, se repiten las palabras de Moscardó, añadiendo: «Mi general, le entrego el Alcázar derruido. El honor ha quedado intacto». Rodeado de aquellos hombres heroicos, cuyos ojos centellean, después de dar la mano, abrazar a Moscardó y condecorarlo con la Cruz Laureada de San Fernando, el general Franco, con lágrimas en los ojos y con la voz alterada por la emoción, grita, volviéndose hacia las personas que le rodean: «Sois la esperanza, el consuelo de España. Vuestra epopeya supera la leyenda del Cid. Habéis levantado en esta nueva España los jalones de un nuevo imperio. Habéis salvado a España. Levantaremos sobre sus ruinas el Alcázar y seréis el ejemplo de los oficiales que ahí se formarán». Dirigiéndose con voz grave a los soldados les dice que ellos también serán condecorados colectivamente con la Cruz de San Fernando y termina: «Yo os saludo, héroes gloriosos de España». Mientras el generalísimo pasea silencioso por entre las ruinas, los gritos y los vivas de emoción se suceden. Las mujeres lloran y en todos hay como una emoción de gesta y de leyenda. «1.800 personas se encerraron en el Alcázar con el firme propósito de resistir, en nombre de España, hasta la muerte. Los defensores fueron unos 1.000. El resto, mujeres, niños y personas no combatientes. 72 días resistiendo. Desde julio, cada uno en su puesto, que solo abandona, después de luchar hasta el último instante, el que recibe en su sangre más convencida de español, el beso sagrado de la muerte. 10 semanas de epopeya. Más de 6.000 granadas sobre el Alcázar. Más de 9.000 disparos de cañón. Bombas de aviación sin descanso. Contra 1.000 hombres. Muchos más de 12.000 cercándoles. Explosión de varias minas, una de 15.000 libras, de dinamita y trilita. El Alcázar completamente derruido. Y sin embargo, allí sus defensores. Sin permitir que el enemigo, pisándolo, profane su recinto. En una sola ocasión, durante el ataque llevado a cabo el día 18 de septiembre, lograron algunos milicianos rojos llegar a la parte alta de las galerías, donde colocaron una bandera roja. Pero fueron desalojados y la bandera capturada. En ella se leía: «Radio Comunista». Durante el asedio, en el recinto del Alcázar se fue organizando la vida, como mejor se podía. La primera consigna es la de que no invada el pesimismo. Cuando alguno está triste, se le lleva a la cámara del optimismo y sale de allí como nuevo. Se imprime el diario del Alcázar, que no falta ni un solo día y que será la mejor crónica de sus hechos maravillosos. Las mujeres y los niños pasan a los sótanos, al resguardo de las bombas y de la metralla. Los hombres, cada uno a su puesto de combate y de esperanza en el caudillo. La vida se torna heroica y ascética. Cuando falta la harina se recurre al trigo. Cuando llega a faltar varios voluntarios hacen una salida para Ramblar, en la noche iluminada por la metralla y el fuego de los cañones, con media docena de sacos almacenados en los sótanos del Banco de Bilbao, edificio inmediato al recinto sitiado, y así durante varias noches. Ya está resuelta la situación por el momento. Se hace andar a un molino inservible con el motor de una motocicleta, y las primeras tortas hechas con la harina molida pasan calientes a la enfermería. La miseria empieza a apoderarse de aquel puñado de héroes. Se tienen que improvisar letrinas en los pasillos.
colgando unas esteras para salvar la honestidad. Las deyecciones y los restos de los caballos sacrificados apestan el ambiente. A los peligros del sitio se unen las molestias de la mayor estrechura material. Pero no importa. Los defensores se privan de lo más indispensable para que no falte nada a las mujeres y a los niños. En la enfermería es donde únicamente hay alimentos, pues los pocos que tenía el depósito de víveres de la academia y los que la aviación nacional arrojó, se reservaron para los heridos y enfermos. Pero a última hora, solo se hacía en la enfermería comida especial para los heridos graves. También se organizan la vida religiosa y la sanitaria. Como no hay sacerdotes, 3 oficiales alternan como capellanes con la superiora de las Hermanas de la Caridad. Nunca mejor cumplidas las palabras de José Antonio. Los defensores del Alcázar son verdaderos cruzados, mitad monjes, mitad soldados, en su duro y prolongado sacrificio por España, porque se vive en perpetuo milagro y heroísmo. Los caídos durante el asedio van recibiendo santa sepultura. La sanidad improvisa también sus servicios, a pesar de la escasez de medios materiales, de modo excelente. De muerte natural solo mueren 2 ancianos de más de 70 años. Entre las mujeres y los niños no se da ni un solo caso de enfermedad. 3 médicos y un practicante, a la luz de una bujía improvisada con grasa de caballo y una hilacha en una lata de conservas, y con pésimos instrumentos quirúrgicos, hacen amputaciones de piernas y brazos, extracciones de metralla y asisten a las mujeres en 2 alumbramientos. A pesar de la atmósfera pestilente y sombría, ni un solo caso de infección. Y así un día y otro día, con valor que raya en locura y con hechos que son verdaderos milagros. No solo el Alcázar ha quedado en ruinas. Toda la ciudad de Toledo ha sufrido las consecuencias de la destructora ideología marxista. En primer lugar, las iglesias y las obras de arte religioso. Limitándonos a Toledo, ahí están sus iglesias destrozadas. La Magdalena, San Juan de la Penitencia, el Convento de la Concepción, San Miguel, con sus muertos al servicio del pueblo, San Pedro Mártir, San Clemente, San Lorenzo. Las que aún quedan de pie, han sufrido saqueo y profanación. Todas pueden presentar los méritos de su pasión ante el trono del Padre. En el Hospital de Santa Cruz, que era museo provincial, estaban reunidas muchas joyas de la pintura española, para que los destructores pudieran hacer grandes destrozos en poco tiempo. ¡Qué hermoso campo de experimentación se ofrecía ante sus ojos! En el Hospital Tavera, la efigie de su fundador es mutilada en el mármol y en el lienzo. En la catedral, el tesoro ha sido robado, cuando no se ha perdido sin provecho, pero confirmando así mejor la intención de la obra demoledora. El zocodover, con su arco de la sangre, ha desaparecido, y la posada de la sangre, también, y profanado, al par de tantos otros, el antiguo recinto del milagroso Cristo de la Vega. Cuatro potentes columnas asediaron Toledo por distintos frentes. El general Varela llegó con su Estado Mayor, para tomar el mando de todas las columnas que avanzaban sobre Madrid. El ejército del Tajo estaba compuesto de 4 columnas, con efectivos completamente iguales, y lo mandaba el coronel Asensio, que sustituía al coronel Yagüe, por encontrarse este indispuesto. Una de las columnas la mandaba el comandante Castejón, otra el teniente coronel Delgado, otra el comandante Michián, moro notable de Tetuán, muy prestigioso, que hizo sus estudios en la Academia Militar de Toledo, la otra columna, el comandante Barrón.
Las fuerzas rojas trataron de oponerse a la victoriosa marcha de las fuerzas de Franco sobre la imperial ciudad de Toledo. Talavera, Santa Olalla, Maqueda, Torrijas, voladura de la presa del Alberche para originar una inundación. Nada podía contener a las tropas y a las milicias nacionales, que avanzaban sobre montones de cadáveres, carne inocente puesta por la perfidia de los dirigentes rojos ante las bayonetas de los patriotas. En violento ataque hubieron de conquistar varios pueblos a 5 kilómetros de Toledo. Las milicias marxistas huyeron a la desbandada, dejando sobre el terreno más de un centenar de cadáveres. Todavía importantes contingentes se replegaron en dirección a Toledo, insistiendo en cortar la ofensiva de los nacionales, apoyados por la aviación roja, pero nuestros aparatos presentaron batalla a los aviones enemigos, siendo derribados 5 de estos. El 25 de septiembre, por la noche, una sección del tercio avanzó en servicio de exploración, dándose cuenta de que se preparaba la defensa de la ciudad. Al amanecer del domingo, las columnas de Varela tomaron posiciones estratégicas. La columna central avanzó por la carretera de Talavera, otra lo hizo por la de Madrid y una tercera avanzaba por el Valle del Tajo. Quedaba, pues, cerrado el cerco a la ciudad e imposibilitado el enemigo de recibir refuerzos por parte alguna. A las 3 de la tarde del 27, comenzó el ataque en toda regla.
3 horas después, luchándose desesperadamente, caía en poder de los nacionales la Plaza de Toros y sucesivamente el cuartel de María Cristina, donde los rojos ofrecían resistencia. Fueron desalojados con bombas de mano y por medio de un asalto a la bayoneta. A las 8 de la noche se combatía en las calles, donde se habían atrincherado los milicianos. A las 9, las fuerzas del tercio de regulares que iban en vanguardia entraron en tromba, cargando a la bayoneta, arrollando al enemigo y haciéndose dueños de la ciudad. Los defensores del Alcázar fueron libertados en medio de atronadores vivas a España. Los marxistas dejaron más de 300 cadáveres, y además de perder una ciudad, pasó a poder de nuestras fuerzas un formidable botín de guerra, que se procedió a clasificar y ordenar.
El asedio al Alcázar comienza el 21 de julio. La aviación empieza a hostilizar, y una columna mandada por Riquelme, el general que intentará después llevar al deshonor a los heroicos defensores, inicia el asalto, siendo derrotada con grandes pérdidas por la sección de tropas de la escuela de gimnasia al mando de algunos profesores, en total poco más de 30 hombres. Este fracaso, inexplicable para los rojos que todo lo confían de la masa, hace que, exasperados, empiecen a vomitar metralla desde el día 23. Y empieza a derrumbarse el edificio, gloria de arte de Covarrubias, Villalpando y Herrera. Los rojos ya no cesarán en su bárbaro destrozo hasta el día 28 de septiembre, en que los legionarios y demás tropas, al mando del general Varela, darán vista a Toledo y conquistándola, entrarán con prisas de heroísmo y de consuelo, por la brecha de los muros abiertos, para abrazar a aquellos supervivientes heroicos. Sin grandes variantes, y dedicados Moscardó y los jefes que le asesoran a establecer la línea defensiva interior y exterior del Alcázar, transcurren las horas, y así se llega a las 10 de la mañana del día 23 de julio, fecha inolvidable en la que acontece el hecho que da tono, altura y máxima grandeza a la epopeya del Alcázar de Toledo y a la gigante figura del coronel Moscardó. Sucintamente, porque añadirle ni un solo rasgo literario, fruto del artificio de la imaginación, equivaldría a obscurecer el refulgente brillo de esta escena inolvidable, el hecho tal y como ocurrió. A las 10 de la mañana repiqueteó en el despacho del coronel Moscardó el timbre del teléfono. Se halla este rodeado de varios de los jefes del Alcázar, entre ellos el teniente coronel Tuero, el teniente coronel Romero y varios oficiales, Alba, Aguilar, Cuartero. Uno de ellos ha tomado el teléfono en sus manos y dirigiéndose a Moscardó le dice: Mi coronel, le requieren a usted desde la Diputación Provincial. Moscardó se levanta de su asiento y va al aparato. Aquí el coronel Moscardó, comandante militar de Toledo. ¿Quién está al aparato?
Soy el jefe de las milicias socialistas. Tengo la ciudad en mi poder, y si dentro de 10 minutos no se ha rendido usted, mandaré fusilar a su hijo Luis, que lo he detenido, y para que vea es así, él mismo le hablará. A ver, que venga Moscardó. En efecto, el padre oye a su hijo Luis, que le dice tranquilamente por el aparato: Papá, ¿cómo estás? Bien, hijo mío. ¿Qué te ocurre? Nada de particular. Que dicen que me fusilarán si el Alcázar no se rinde, pero no te preocupes por mí. Mira, hijo mío. Si es cierto que te van a fusilar, encomienda tu alma a Dios, da un Viva Cristo Rey y otro Viva España, y muere como un héroe y mártir. Adiós, hijo mío, un beso muy fuerte. Adiós, papá, un beso muy fuerte. A continuación se oye nuevamente la voz del jefe de milicias preguntando: ¿Qué contesta usted? El coronel Moscardó pronuncia estas sublimes palabras: Que el Alcázar no se rinde y que sobran los 10 minutos. Después de la conversación telefónica del general Moscardó con su hijo, la situación empeora notablemente. Los rojos estrechan el cerco con saña imponente. También cortan la luz y los defensores tienen que empezar a improvisar todas las cosas indispensables, que solo consiguen el ingenio y la fe en el triunfo final.
Cuatro fueron las invitaciones a la rendición por parte de los rojos. La primera la hizo el general Riquelme, que sin duda olvidó por un momento lo que era el honor militar cuando la propuso por teléfono, con falsos halagos, al entonces coronel Moscardó. La segunda la hizo el ministro Barnés, también por teléfono. Empleando sus artes melifluas de viejo institucionista, pedía la rendición en nombre del arte, que ya habían pisoteado y destruido los suyos. La tercera se hizo por medio de un emisario, el comandante de infantería rojo, antiguo profesor de la academia, al que prometieron respetar los nuestros y así lo cumplieron. Con los ojos vendados llegó hasta la presencia de Moscardó, y allí en nombre del gobierno rojo ofreció lo siguiente: respetar la vida de las mujeres y los niños, que podrían evacuar sin riesgo alguno. Respetar, asimismo, la vida de los soldados, los que quedarían licenciados, y someter a los oficiales al juicio de los tribunales. Naturalmente, se le contestó que no se rendían, estando dispuestos a permanecer en el Alcázar hasta morir. La más emocionante fue la visita del padre Camarasa. Este les dijo misa, les dio la comunión y les absolvió in articulo mortis, dirigiéndoles la palabra del modo más derrotista y patético. No fue únicamente su misión religiosa lo que le llevaba al Alcázar, sino la política de reiterar una vez más la invitación para que se rindiesen. Más cauto, la invitación iba dirigida a las mujeres y a los niños en especial. El general Moscardó no quiso coaccionar a nadie. Preguntada una de ellas, respondió en nombre de todas, que rechazaban enérgicamente el salir de allí si no era con los hombres, y que estaban dispuestas a morir con los defensores. Habían desplazado de Asturias los rojos a sus mejores mineros. Como con sus disparos a distancia y sus bravatas detrás del parapeto no conseguían rendir a los sitiados, emplearon el cobarde procedimiento de siempre, que no exige el asalto a pecho descubierto, la mina subterránea para volar el edificio. Una bomba de 5.000 kilos, de dinamita y trilita, iba a derrumbar todo el Alcázar. Después, ellos acabarían con los supervivientes por medio de una granizada de bombas de mano. Pero los sitiados presienten los acontecimientos. Después de colocar a las mujeres y a los niños, en la parte opuesta a la de la mina, cada uno ocupa su lugar fijado por el mando, y se da la orden de que la gota de sangre hay que derramarla matando. El día 18 de septiembre, una mano siniestra, hay quien dice que la mano del jefe del gobierno, pulsa el contacto que ha de hacer volar la mina, y al cabo de algunos segundos hacen explosión los 5.000 kilos de trilita colocados al final de la angosta galería de 70 metros que han estado zapando los mineros asturianos que se ofrecieron voluntarios. Una inmensa nube de humo y de polvo puebla no solo la atmósfera del Alcázar, sino la de toda la ciudad imperial. Los héroes, durante varios segundos, permanecen tendidos en el suelo en las galerías que cada grupo tiene asignado como refugio. Al cabo de unos escasos momentos, una voz recia, que se va repitiendo de sótano en sótano, grita: «Todo el mundo en pie, todo el mundo a reforzar los puestos». Y en efecto, como un solo hombre, aquellos bravos se lanzan, una vez más, a dar el pecho a la muerte, a contener, a fuerza de brío y de corazón, el seguro asalto que habrán de intentar los enemigos. Así ocurre. No habían transcurrido 10 minutos después de la explosión de la mina. Cuando aún no se habían disipado por entero el polvo y la humareda, por las rampas de la vertiente oriental empezaron a ascender densas masas de milicianos. Avanzaban despacio y no ciertamente por cautela, puesto que estaban convencidos de que después de aquella tremenda explosión que había lanzado por los aires varios camiones situados en la plaza de Zocodover y que había enviado piedras enormes de peso de más de 500 kilos a 2 kilómetros de distancia del Alcázar mismo, no era de esperar que hubiese quedado con vida ni uno solo de los defensores del Alcázar. Así pues, la lentitud de su progresión por aquellas cuestas era solo debida a la cantidad enorme de escombros, grandes piedras, hierros retorcidos, maderas y desde luego buen número de proyectiles, granadas de artillería y aviación y bombas de mano sin estallar que se oponían constantemente a su paso. Pero ya estaban seguros de llegar a tiempo. Ya estaban totalmente convencidos de que aquel drama heroico había por fin terminado. Y así, cuando se encontraban muy cerca de los derruidos muros del Alcázar,
Y cuando incluso algunos grupos de los más audaces guardias de asalto habían conseguido, gateando por la rampa y entre los cascotes, situarse en el primer piso, en lo que fue Torreón del Noreste, empezaron todos a entonar la Internacional, seguros de que esta vez al cantar aquel himno extraño cantaban victoria cierta. De improviso, una descarga cerrada, seguida de tremendo crepitar de fusiles y ametralladoras y de explosiones secas de bombas de mano, pobló el espacio. Eran los defensores del Alcázar que aún estaban con vida o que habían resucitado para recibir, con el denuedo acostumbrado, a los asaltantes. El pánico fue indescriptible. Los más emprendieron la fuga, incluso echándose a rodar pendiente abajo. Otros no consiguieron salvarse de aquel fuego mortífero seguro, que casi a boca de jarro les dirigían los nacionales. 282 cadáveres se dejaron los rojos en aquellas pendientes y se escucharon aquel día sin cesar los tristes lamentos de los heridos que corresponden a esta proporción de muertos, es decir, más de 1500, y que no pudieron llevarse en su loca retirada. A partir del 19 de septiembre la desesperación de los rojos aumenta hasta términos increíbles. Se suceden los intentos de asalto, constantemente malogrados. Arrojan bidones de gasolina a los aviones marxistas que vuelan de continuo casi sobre los restos del Alcázar. Es asaltada después de incendiada lo que fue casa del gobierno militar y quemada hasta en sus piedras raíces la histórica morada que se llamó Posada de la Sangre. La desolación más implacable, el fervor destructivo más inusitado se registra a cada momento. Se desploma el torreón sudeste, que era el único que quedaba en pie. El día 25, para dar una nueva prueba del ansia que tienen los marxistas por apoderarse del Alcázar, antes de que lleguen los ya muy cercanos refuerzos, puesto que las columnas de Yagüe se han posesionado de Maqueda y están pernoctando los alrededores de Torrijos, aparecen varios tanques, que a pesar del ímpetu con que inician su marcha no consiguen penetrar en el Alcázar mismo, quedando 2 de ellos destruidos. Al fin, el día 26, los cercados tienen la prueba más terminante de que ya es inminente, segura, la hora de su liberación, porque las baterías rojas de los Alijares y de la dehesa Pinedo a media mañana dejan de disparar sus cañones contra lo que fue Academia de Infantería. Varían su emplazamiento y empiezan a responder a las baterías del general Varela, que acaban de localizar a los artilleros de los Alijares y les hacen un fuego de contrabatería tremendo. Todavía el día 27, a primera hora de la mañana, hace explosión otra mina, la tercera de las preparadas por los rojos. Pero ya, en aquella misma mañana, se oye indistintamente el fuego del combate que sostienen las fuerzas nacionales con los marxistas en las proximidades de la ciudad, en los campos de la Sagra toledana. Los aviones nacionales, en correctas escuadrillas, cruzan y recruzan 1 y 20 y 50 veces por encima del Alcázar de Toledo.